Hola, en esta ocasión les voy a compartir mis respuestas o mi forma de realizar los ejercicios del segundo trabajo práctico, en el que encontré que mucha gente había llegado a las mismas conclusiones, pero igualmente hay que hacer algunas aclaraciones. En el ejercicio 1 nos habla del crecimiento de una población, es un clásico para una función exponencial, pero de todas maneras en el mismo ejercicio nos aclara que se trata de una ley exponencial y también cuando vemos la fórmula encontramos un exponente que nos indica claramente que se trata de ello. Como datos importantes, los que necesitamos son la población inicial, la constante de crecimiento y la variable, pudiendo faltar alguna de ellas, como veremos en lo que nos solicitan y que resolveremos a continuación. Por ejemplo, cuando habla de la variable de tiempo, es el valor que podemos rescatar de una tabla o de distintos enunciados dentro de lo que es el problema. Aquí tenemos las distintas partes del problema que vamos a resolver a continuación una por una. En la parte A nos habla de una población inicial de 30.000 bacterias y también de algo que ocurre 6 horas más tarde. Yo puedo considerar que esos 30.000 son al inicio, es la población inicial, P sub 0, y el valor de 75.000 es lo que ocurre cuando la variable t toma el número 6, porque estamos hablando de horas. Ahí escribí la manera correcta de esto: P sub 0 o P de 0 es 30.000 y P de 6 es 75.000. Con estos valores yo reemplazo en la función donde corresponde el 75.000 cuando en la t escribo un 6 y el 30.000 como valor inicial P sub 0. Luego están los despejes que yo escribo todos y les pido por favor que en el examen final hagan lo propio. Sé que alguna gente me ha enviado solo las respuestas, eso en un examen final no sirve lamentablemente, hay que escribir los procedimientos, hay que mostrar que uno sabe cómo se ejecutan estas operaciones y bueno, llegamos en este caso a una constante que es 0,15272 y que les recomiendo en este tipo de funciones tomar 4 o 5 decimales como mínimo. Con respecto a la segunda parte de la pregunta, no tiene unidad esta constante y sí t, que está expresado en horas según lo consideramos nosotros. Alguna gente justificó que K no tiene unidad porque es una constante. Eso no es así siempre. Conocemos muchas constantes, como por ejemplo la de la aceleración de la gravedad, que es 9,8 metros sobre segundo cuadrado. O sea, el hecho de ser una constante no significa que no tenga unidades. En este caso no las tiene. Porque además, si nosotros pusiéramos en K algún tipo de unidad, vamos a suponer bacterias, vamos a suponer horas, nos quedaría como exponente, lo cual es llamativo. En la parte B se supone que ya tenemos calculado K. Entonces lo que vamos a hacer ahora es encontrar la población un día después de iniciado el experimento. Lo que tenemos que recordar acá es que si estamos trabajando en horas, T en este caso va a ser 24 porque un día tiene 24 horas. Ese es el resultado, que depende obviamente de cuál sea la constante que hayan tomado ustedes. Con más o menos decimales es muy sensible este número. Puede pasar rápidamente a tener 100.000 o 150.000 menos o más. En la parte C hay que despejar t, porque pregunta a cuántas horas de iniciada la prueba. Para ello nos da un valor final que es un P de algún T que desconocemos y que estamos por calcular. La forma en que se despeja es igual que cuando despejamos la constante, aplicando logaritmos. Es la única manera en la que nosotros podemos hacer que el exponente de la base de nuestra función pase multiplicando hacia adelante de ella. Que ahí se ve claramente porque además al ser e la base tomo el logaritmo natural y da 1. Esto es igual que en el despeje de la constante. Y queda 10,54 horas que, si me están preguntando a cuántas horas y considero que no tengo manera de escribirlo en decimales o que no es apropiado, lo redondeo a 11 porque de lo que podemos estar seguros es que a las 10 horas eso todavía no había ocurrido y a las 11 horas había ocurrido con toda seguridad. De todas maneras no está mal escribir 10,5 o 10,54.
Una cosa que les reitero es incluir todos los pasos intermedios para hallar la solución. En un examen final no se aceptan solo respuestas con números. Pasamos al gráfico, ya sabemos que es una función exponencial. Les envío un PowerPoint que elaboré yo con todos los tipos de gráficas que tenemos a partir de esto. Aquí lo que importa para nosotros es que e es un número mayor que 1 y k es un número positivo, entonces esto nos hace pensar en una función exponencial creciente. Si reemplazamos con los valores, esto es lo que nos tendría que dar. Una función exponencial creciente cuya ordenada al origen es 30.000 porque es el valor que toma cuando reemplazamos t con 0 o el valor de la población inicial. Podríamos comentar que no tiene mucho sentido la parte que grafica hacia lo negativo porque no estamos considerando horas negativas en nuestro caso porque estamos hablando de inicial. Sí tendría sentido si observamos el experimento a partir de un determinado momento y ocurrieron cosas con anterioridad. Pasamos al ejercicio 2 que habla de blindaje. Nuevamente nos encontramos con una función exponencial, se nos dice que es exponencial, la fórmula es muy similar a la anterior, en vez de tener una población inicial, tenemos un I inicial, que es la intensidad inicial, y después tenemos una base que es la misma, que es E. Acá cabe aclarar que no siempre será E, puede ser 2, 3, puede ser otro número, pero sí muchas veces. Y nos explica qué es I, que es la intensidad que se basa en X. Entonces, antes teníamos un ejercicio en el que una población se basaba en la cantidad de horas y ahora tenemos una intensidad que se basa en el espesor de las placas que coloquemos. De esta manera, ingresando con la tabla de espesores, podemos llegar a conocer a través de él lo que es la intensidad final. Vamos entonces con la resolución del punto A, donde nos piden calcular la constante al igual que en el ejercicio anterior. Sabemos que la función es de tipo exponencial y guarda sus similitudes con la función del ejercicio 1. Pero esta vez, en vez de darnos un único valor, nos dan varios que están en una tabla. Para despejar la constante yo elegí un valor cualquiera, en este caso el que ocurre en 0.14. También hay gente que calculó todos y después sacó un promedio, lo cual es excelente. Reemplazo, como en el ejercicio anterior, y realizando el despeje y aplicando logaritmos para poder bajar el exponente y dividir, llego a una constante que es aproximadamente 0,17414. Los valores deberían de estar dentro de un rango similar al 0,16, 0,17 o 0,18. Si hay un valor muy atípico puede deberse a que una de las medidas observadas en la tabla que nos dan estuviera realizada mal por algún error humano o de medición. Para salir de dudas, hago la verificación pero con otro valor, en este caso 0.48, considerando la constante que despejé con el 0.14. Vemos que el resultado es 20.88, que no está muy lejos del 20.87 que nos propone la tabla y que les muestro ahí. En la parte B nos piden estimar la intensidad que se obtendría si agregáramos una placa adicional de 0.26 centímetros de espesor. Esto significa que nuestro espesor final es el último que teníamos, que era 1.33, más lo que se está agregando, que es 0.26, alcanzando un valor de 1.59. Como nos piden la intensidad con este valor, solamente tenemos que hacer las cuentas, que obviamente siempre se van a ir reduciendo. El valor es 17.218 o similar, dependiendo de la constante que hayan tomado. Luego nos pide calcular el espesor total si quisiéramos una intensidad de 17. Aquí, al igual que con la constante, tenemos que igualar y despejar utilizando logaritmos, llegando a un espesor total de 1.66. Si nos hubieran solicitado cuánto tenemos que agregar en la última placa, lo restamos al valor final que tenemos en la tabla. Y por último nos pide graficar, que en este caso sabemos que es decreciente, pues tenemos una base que es mayor que 1, pero tiene un exponente negativo, con lo cual nos queda la base como 1 sobre
que está entre 0 y 1, y esto hace que la función sea decreciente. Nuevamente podríamos considerar el no colocar valores negativos, pues no tiene sentido el uso de placas de un ancho o un espesor negativo. Para el ejercicio 3, el ejemplo que fue utilizado fue el del efecto Compton, y vemos aquí que en el enunciado de la función aparece coseno y un ángulo. O sea que ya no estamos en el tema de función exponencial, sino de funciones trigonométricas. Lo que vemos también es que nos dan todos los valores, nos dan lambda c, lambda, lambda prima. Entonces lo único que nos están solicitando es que despejemos el ángulo θ. Colocamos la fórmula, reemplazamos con los valores. Hay que tener mucho cuidado porque estamos manejando números con exponentes, números científicos, pero con la calculadora, con un buen uso, deberíamos llegar a esos valores. Por último pasamos coseno para un lado y el 0,06 restando, y obtenemos un valor que está por debajo de 1, que sabemos que está coherente por lo menos, porque los valores del coseno siempre están entre -1 y 1. Hallamos la función inversa, que no es shift. Shift es la tecla de la calculadora que hay que tocar. La función inversa del coseno es el arco coseno, y eso nos da un valor que puede ser cualquiera de los que les presento ahí, ya sea que escribimos en ángulos sexagesimales con coma, en grados, minutos y segundos, o en radianes. Si tienen diferencias con estos valores, revisen que la calculadora está en modo deg, de degree o grados. Bueno, eso es todo lo que nos solicitaba el trabajo práctico 2, así que les llegarán las correcciones, les llegarán las notas y también algunos comentarios extra si hacen falta.